Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo del Camino del SEO. Hoy es un capítulo especial porque es el primer capítulo fuera de Chile. Nos encontramos en España, en Barcelona, y hoy día estamos junto a Patricio Chacana, gerente general de ICL Iberia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Patricio, por darnos este espacio. Y sabemos que estás con una agenda bien intensa, así que agradecemos mucho esta oportunidad de poder conocerte más en lo profesional y cómo fue tu carrera para llegar al cargo que estás hoy. Muchas gracias, Carolina. También un saludo a todos quienes estén viendo este video y contento de poder compartir mi experiencia y especialmente si es útil para otras personas. Muchas gracias. Patricio, si partiéramos con la primera pregunta y te dijera, ¿quién es Patricio? Bueno, yo soy Patricio Chacana, tengo 52 años, soy casado, tengo dos hijos mellizos, Rafael y Nicolás, estoy casado con Cecilia, compañera de vida, gran parte de mi vida. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos lugares y soy chileno. También ahora hace poco me hice español, agregué una segunda nacionalidad, se agregan las nacionalidades, no se cambian. Y he vivido en Chile la mayor parte de mi vida y también tuve la oportunidad de trabajar en Canadá algunos años y ahora acá en Cataluña, que llevo casi 4 años. Maravilloso. ¿Sí? Eh, Soy ingeniero químico de profesión, estudié en la Universidad Santa María en Valparaíso, ahí hice un magíster también. De nacimiento soy de Quilpué, de Quilpué, así que gran parte de mi vida la va a ser la quinta región. Estudié en la Santa María, en Claro. Valparaíso, como te decía, hice un magíster ahí también. Y bueno, después he trabajado principalmente en minería. Siendo ingeniero químico, llevo 28 años trabajando en minería, en distintos procesos y en distintas compañías y en distintos En países. distintos países. Y ahí interesante entender cuál fue tu primer trabajo y cómo ese primer trabajo influyó en el cargo que estás hoy. Mira, el primer trabajo que tuve profesional, porque no profesional trabajo desde antes, Ya. ¿ya? Pero profesionalmente desde los 24 años y trabajé en el teniente de Perfecto. Codelco. Ese fue mi primer trabajo profesional. Y ahí estuve casi 8 años y realmente es una verdadera escuela profesional. Tuve la suerte de compartir con muy buenos profesionales, con muy buenas personas, de las cuales aprendí muchísimo. ¿Ah? Y el orgullo que tiene el teniente, y en particular Caletones, la fundición de Caletones, que es donde se hizo, se diseñó el convertidor teniente, que es un reactor metalúrgico, y es una de las mayores ventas de tecnología de Chile al exterior del país. Es una de las mayores exportaciones de tecnología y se desarrolló ahí. Entonces, los profesionales que estaban ahí eran muy orgullosos de ello. Yo antes había hecho una práctica en la fundición de ventanas ¿Ya? y Caletones era como el punto de referencia. Ah, Entonces, llegar ahí, conocer a grandes profesionales, entre ellos el actual presidente Codelco, que fue mi primer mentor y jefe, Rubén Alvarado. Él era gerente en la fundición, él nos contrató, más el equipo que estaba ahí en la fundición, y bueno, aprendiendo de otros, aprendiendo en el hacer también, inmediatamente con responsabilidades de proceso. Estaba justo en un proceso de mucha transformación Codelco en ese entonces, de digitalización, entonces aprendí muchas cosas de digitalización que hasta el día de hoy me acompañan. de todas maneras. Así es. Entonces, fue mucho de aprender a trabajar profesionalmente, de relacionarse con las personas, de entender que las cosas pasan cuando uno trabaja con las personas, que algo que no le enseñan a uno cuando estudia ingeniería, y yo siendo ingeniero químico, te enseñan todas las cosas importantes de ingeniería química, los reactores, los equipos, pues no te enseñan que entre medio hay una persona que las opera, que las Claro. mantiene, que las diseña y que tienes que interactuar con ellos, tienes que aprender de ellos, trabajar en conjunto y eso creo que me marcó una gran diferencia. ¿Ah? Eh, Pude hacer muchas cosas en esos 8 años que estuve ahí Ah, tanto tiempo estuviste. y aprendí tanto a liderar personas, a trabajar en equipo, a innovar, a poder usar mejor la información, aprendí a hacer mejores análisis de proceso y yo diría que por ahí las cosas que te he estado señalando son parte de las bases de lo que significa ser profesional en el largo plazo. Claro. Y esos elementos, el trabajo en equipo, el trabajar con personas, eh, el asumir liderazgo y ser liderado también, el poder implementar cambios,
Estábamos haciendo cambios de digitalización, Claro, harta innovación. innovación, gente. Recuerdo que echamos a andar algunos sistemas de información y la gente no sabía aprender el computador. Entonces había que partir. La gestión del cambio. Había que partir de más atrás. Claro. Y decía, oye, hay que instalar SAP. Pero había gente que nunca había visto un computador en esos años, 97. ¿Ya? Entonces, oye, este es un computador, así se prende, esto es un mouse, esto es un teclado. Había que partir de más atrás. ¿Ya? E ir entrenando a todas las personas en ese cambio. Fue muy, muy formativo. ¿Y ese cambio, Patricio, lo hicieron acompañado con un área específica o directamente tú? Eran proyectos de Codelco. Perfecto. El SAP era un proyecto corporativo, por ejemplo, que se echó a andar ahí en Codelco en ese entonces. Habían otros proyectos que eran de la fundición. Y dentro de los proyectos de la fundición también, y dado los sistemas que nos estábamos dando, me tocó liderar proyectos personales de automatización de algunos procesos, de digitalización en particular de algunos de ellos, que tuvimos que ir implementando. Y en paralelo, lo otro que le daba mucha épica era que se estaba implementando un tremendo plan de descontaminación. En esos tiempos. En esos tiempos. Entonces, el Estado de Chile había tomado la decisión de modernizar todas las fundiciones de cobre de Chile y había un tremendo plan de descontaminación, muy avanzado para lo que había en esa época. Incluso después, habiendo trabajado yo en Canadá, lo que se hizo en Chile iba más rápido que en Canadá, incluso, en lo que era descontaminación de fundiciones. Entonces, haber vivido todo ese contexto fue muy formador. O sea, de todas maneras, fue súper formador ese primer cargo, o ese primer, más que cargo, ese primer trabajo. Así es. Para lo que estás hoy día. Así es. Y tuve la suerte ahí, estando ahí, en esa época, hoy día es un poco más habitual, pero yo cuando llegué, la mayoría de mis colegas tenían la edad de mis padres. Había pasado largos años que Codelco no contrataba, y en particular el teniente. Entonces, con otros colegas que ingresamos, éramos los juniors en esa época, y bueno, en poco tiempo tuve la oportunidad para tomar un cargo de liderazgo. Yo tenía 29 años, pude ser superintendente de ingeniería en la fundición, y era de los más jóvenes en ese entonces que tenía un rol de responsabilidad. De liderazgo importante. Siendo un sub-30 a cargo de un rol de responsabilidad. Y eso evidentemente también me dio elemento de formación. Y recuerdo que ahí había un mentor, teníamos un consultor, don Carlos Landolt, que es una eminencia, que desafortunadamente ya falleció de la ingeniería de minas, de la fundición en el mundo. Un chileno que vivió largos años en Canadá. Y yo trabajaba con él y estaba de consultor y decía, bueno, siento que no estoy listo, y me dieron esta responsabilidad joven. Me dijo, bueno, a mí muchos años atrás me pasó lo mismo, a él le había pasado lo mismo. Yo no sé en cuál organización, no recuerdo si fue lo que es SIM hoy día o alguna de las organizaciones de innovación de cobre. Él fue también líder, muy joven. Dijo, bueno, a veces a uno le toca y tiene que asumirlo y punto, me decía. O sea, fue realmente súper enriquecedora esa experiencia, porque tuviste grandes referentes también, de los cuales tuviste la posibilidad de aprender. Entonces, fue una experiencia clave en tu vida. Bueno, esa fue una decisión importante y clave dentro de tu trayectoria laboral. ¿Y te recuerdas alguna otra clave, alguna decisión clave, aparte de esta, en tu carrera? Yo creo que la que sigue es tomar la decisión. ¿Que estás en la posición actual que estás hoy? No, irnos a Canadá en ese entonces. Habiendo estado 8 años en el teniente, habiendo hecho una buena carrera, y con mi mujer, los dos trabajábamos en el teniente, los dos teníamos trabajo. Cecilia trabajaba en concentradora y en fundición, y tuvimos la posibilidad los dos a la vez de tener un trabajo en Canadá. Nos hicieron un pack familiar, nos hicieron una oferta a los dos y tuvimos la oportunidad de irnos a Canadá. Y creo que me cambió la vida laboral. Quiero mucho a Codelco, una empresa maravillosa, pero quería tener la experiencia de trabajar fuera y mirar mi país desde lejos, y cómo se veía el país de lejos, tener la experiencia de vida y entre otras cosas, mejorar mi inglés. Que si bien iba a curso y estudiaba, no estudié en colegio bilingüe, la mayoría de los colegios que estudié de letra y número, así que no tenía buen inglés para nada. Y ahí estudié en un instituto, había unos dineros que te daba Codelco para perfeccionamiento. Yo decidí estudiar inglés, pero aún así no era tan bueno. Y participamos en el proceso, fuimos pasando las etapas, y bueno, en algún momento nos hicieron la oferta a los dos para irnos a Canadá, y tomamos la decisión. Los mellizos estaban recién nacidos, ya tenían los mellizos. Tenían un año, y nos fuimos.
Nos Maravilloso. fuimos. Y fue de vida duro, porque no fuimos a una ciudad grande, fue una ciudad pequeña, en el norte de Canadá, Sudbury, con mellizos, sin una red de apoyo familiar, los dos trabajando. Fue muy desafiante, pero nos cambió la mirada, nos cambió la vida y nos cambió, yo diría, el valor profesional. Porque el hecho de tener experiencia afuera siempre es muy valorado por cualquier compañía que tú hayas podido trabajar en dos entornos culturales. Y ahí como lección para los que están viendo también, esa es una de las veces en las cuales pasé un cargo más bajo. Ya yo me he cambiado más de alguna vez pasando a cambios más. Cargo que si uno los mira jerárquicamente, más bajo. Y en este caso, en mi caso, no era solamente más bajo, era menos dinero. Pero la experiencia de vida... Era la experiencia. Yo andaba buscando la experiencia. Te arriesgaste. Saliste de tu zona de confort completamente. Absolutamente. Me fue un cargo más bajo. Yo era superintendente, con todos los privilegios que se significaban el teniente de tener. Me fui a un cargo más bajo. Era senior de ingeniería de procesos, que reportaba al equivalente al superintendente, con menos pago, pero no todo es dinero en la vida y el dinero es una decisión de largo plazo, no es del momento también. Entonces creo que ese también fue transformadora, porque le puso un sello internacional a mi carrera desde ahí. ¿Ya? Entonces después, cuando tuve la oportunidad de volver, a los 2 años y medio después, a Chile, se le daba mucho valor y el inglés, el ser bilingüe en la entrevista y en todo. Que se ven cosas prácticas, porque uno piensa que solamente porque habla inglés. No, claro. Yo recuerdo a los pocos años después de estar enfrentando un problema en una planta, en un tema que yo no tenía idea, no sabía. Tú buscabas información en castellano y eran 10.000 hallazgos en Google, claro. Tú lo buscabas en inglés y era 1.000.000. Entonces, la información en Internet está principalmente en inglés. Entonces, el nivel de información al cual tú podías acceder es otro. Es totalmente otro. Hoy día está más nivelado, hoy día los traductores en línea funcionan y todo, pero en ese tiempo marcaba una diferencia aún mayor. Yo creo que el tema de idioma, cada vez con la inteligencia artificial va a ir marcando menos diferencia, pero en ese tema era un tema mayor y hasta el día de hoy el hecho de que sea bilingüe define mi carrera. Yo el rol que tengo hoy día, si bien estoy en España, trabajo en una empresa transnacional israelí, donde el idioma de negocio es afortunadamente inglés, porque podría ser hebreo, pero gracias a la comprensión de mis colegas israelíes no es hebreo y puedo hablar en inglés, y yo participo del comité ejecutivo de Potash, donde mi jefe es de Israel y todos mis pares son de Israel, y la reunión se hace en inglés por mí, o si no sería en hebreo. Claro, claro. O sea, totalmente decisiva esa clave que tomaste al momento de irse como familia a Canadá. Exactamente. Aparte, me imagino todos los desafíos significativos que tuviste en Canadá en términos familiares, ¿te recuerdas algún otro súper significativo en el trabajo y cómo lo resolviste? ¿Qué habilidades te ayudaron a resolver ese hecho como significativo? Yo creo que un tema que fue muy formativo en mi vida, que mi carrera, al principio de mi carrera, mis primeros 12 años, siendo en el ámbito minero, fueron muy concentradas en fundiciones, tanto en Chile, en el Teniente, en Caletones. Me fui a Canadá, fue una fundición de níquel, de un metal distinto, pero una fundición, y con todos sus procesos, que son varios. Y después volví a Chagres, que es una fundición de Anglo American. Y estando ahí, fui a una instancia de desarrollo muy buena que tenía Anglo en ese entonces, no sé si aún la tiene, que se llama Paneles de Desarrollo, donde tú hagas una entrevista con una serie de ejecutivos. Y ahí un ejecutivo me preguntó, tú has estado los últimos 10, 11 años en fundiciones. ¿Pretendes estar los próximos 11 en fundiciones? Y mi respuesta fue no. Y pagué las consecuencias, porque a los pocos meses me sacaron de las fundiciones y tuve que ir a liderar plantas concentradoras. Y ahí uno de los hitos más importantes de mi carrera profesional fue irme a los bronces. Ahí de nuevo bajé de cargo, era gerente de producción en Chagre y bajé a superintendente de molienda en los bronces. O sea, fui un cargo de menor nivel, pero en una mina mucho más grande, y que al año me pasan a gerente de planta y al año me hago cargo de la puesta en marcha del proyecto más grande que tenía Anglo en ese entonces, que era la expansión de los bronces, un proyecto de 2.800 millones de dólares, y con el equipo planta nos tocó echarlo a andar. Echarlo a andar. Y yo no era experto en planta, yo era experto en fundición.
¿Ya? Entonces, a eso le he llamado liderar desde la ignorancia. Qué ¿Ya? buen... Liderar de la ignorancia, porque tú haces una carrera donde puedes ser especialista. Y mi camino podría haber sido ya ser el gurú de la fundición, Ujú. o ser gerente de fundición y después especialista en fundición. De hecho, en Codelco hay un cargo de vicepresidente de fundiciones. O sea, podría haber buscado un Podría haber desarrollo en seguido ese en... ámbito de fundiciones y en otros países también los hay. Pero me cambié a un área totalmente distinta y tuve que aprender a liderar desde la ignorancia, donde Qué buen de concepto. planta no soy experto y después pasé a estar a cargo de una mina a cielo abierto cuando ya era gerente general. Ya no eres experto, ya mientras vas subiendo ya tu nivel de expertise de un área es menos relevante. Mm, mm. Te empiezan a pesar tu criterio, tu experiencia, en cuántas situaciones has estado, el poder trabajar con equipo, el estar consciente también de tu ignorancia. Mm. Y qué buena lo que estoy comentando, porque justamente dices que a medida que vas avanzando necesitáis menos expertise. Justamente, en el cargo que está hoy día, ¿cuáles son las habilidades que creen que nos deberías recomendar, que son esenciales que debiésemos trabajar para estar en el rol que estás hoy? Mira, yo creo que desde el punto de vista del liderazgo, primero es desarrollar más la autoconciencia. Hay un elemento que siempre se mide en las evaluaciones de liderazgo dentro de las distintas dimensiones y hay un elemento que es la autoconciencia. Y, y creo que eso es una brecha grande a superar en la mayoría de los profesionales. ¿Ya? Creemos ser más de lo que somos. ¿Ya? Y ahí una dosis de humildad es importante y estar consciente de nuestras limitaciones y de nuestras ignorancias. Y a partir de ahí, creo que es un tremendo punto de partida. Cuando uno está consciente de que hay algo que no sabe, o que tiene una debilidad, o algo que no le gusta, o algo en lo que no es muy fuerte, a partir de ahí es un tremendo paso, porque esas habilidades uno las puede buscar en otras personas. De todas maneras. En otras personas que tengan el conocimiento, que, que te ayuden, por ejemplo, si no eres estructurado, a que te estructures, a que si no eres tan ordenado, que te ordenes, a personas que son... A mí, por ejemplo, no me gustan los detalles, pero soy consciente de ello. Y en mi equipo me preocupo de que haya gente que sea mejor en los detalles que yo y me ayude a cubrir esa brecha. Y yo creo que eso es un punto importante de tomar conciencia de uno y sus habilidades. Yo creo que uno tiene que ser un aprendiz permanente, estar en continuo aprendizaje, leer, escuchar podcasts, conversar con gente que aprende de otros temas, mostrar una actitud de curiosidad, preguntar mucho, ser curioso. Creo que el cuestionarse y no aceptar ninguna respuesta como dada. Y yo sé que eso a veces es incómodo y a veces no nos gusta incomodar. Nos O quedamos parecer tontos, como en claro, Chile, que o son... parecer Sí, tonto o no sí, cuestionar mucho y dice, oye, sí. este se va a sentir muy incómodo si le pregunto mucho. Pero si uno tiene dudas, tiene que llegar hasta el fondo, preguntar. Y ahí a veces las cosas decantan mejor, las decisiones son mejores. Creo que esos son elementos clave. Y otro elemento muy importante es habilidad de comunicación. Porque el rol de líder, uno es el embajador, canciller, relacionador público, la Representante del... imagen de la empresa. Sí. Si al final a una persona le preguntan, ¿quién es la empresa? Es el jefe. O sea, para uno dice, oye, yo trabajo en cualquier empresa, nombremos cualquiera, Anglo American, ¿ya? Pero ¿quién era tu jefe? Ese era Anglo American para ti en ese momento, tu jefe, ¿ya? Es una parte importante, evidentemente están tus compañeros, tu ambiente de trabajo y todo, pero el jefe es el símbolo de la empresa. Entonces uno debe ser capaz de comunicarse con todos los niveles de la organización de forma efectiva y adaptar los mensajes, los focos, el lenguaje a las necesidades que el entorno lo requiera. ¿Ya? Entonces, en una mañana a veces tienes una reunión con un ministro, en la tarde tienes una reunión con un proveedor, al otro día hay una reunión con los sindicatos o con los empleados, otro con tu comité ejecutivo, y sin ser las mismas palabras ni nada, pero si tú quieres vender una idea o posicionar un tema importante en la compañía, a cada uno de ellos tienes que ser capaz de transmitirle esa necesidad en sus palabras, en sus términos, conectarte con las necesidades del otro para que se produzca una alianza y la persona esté dispuesta a apoyarte en el punto que quieres levantar
Y eso son habilidades de comunicación, de escucha activa, de evaluar bien a quién tienes al frente, de darte cuenta de cuáles son sus necesidades y conectarte de mejor forma y poder construir alianzas que finalmente permitan que el negocio del cual tú estás a cargo cumpla sus objetivos. ¿Ya? Y eso, dependiendo del desafío, dependiendo del cambio que tengas que hacer, en algunos casos más rápido, en otros más lento, y en algunas veces requerirá comunicarlo una vez y en otros tendrás que comunicarlo 100 veces. ¿Ya? Y ahí otro elemento clave, paso a otro, es la perseverancia para estar consciente de ello. Y una vez se dice, oye, pues ya lo dije, o peor aún, ya envié el email. No, es lograr la alianza, es lograr que la gente dicen que no es el buy-in, porque el buy-in es que te compren algo, es el enrolamiento, enrolar. Evangelizar. Evangelizar, pero que la gente realmente haga tu causa su causa. Compromiso, sí. Su causa, que logre realmente el compromiso. Y eso toma tiempo, eso requiere consistencia, requiere claridad, entender, mapear bien quiénes son todos los stakeholders, que a veces se te queda gente clave fuera, para que todos se sientan parte, porque cuando hay alguien importante que no se siente parte, ese normalmente son los primeros enemigos de las ideas o de los cambios que quieres impulsar. Entonces, y eso requiere tiempo, constancia y habilidades de comunicación y de escucha, porque comunicación no es solamente hablar, porque dicen, oye, buen orador, sí, hay que serlo, pero también hay que ser un buen escuchador. Y escuchador no solamente con los ojos, sino o sea, no solamente del oído, sino que con la mirada, ver las posturas físicas, ver los gestos. Y mentalmente estar ahí también. Estar ahí y evaluar bien. Sí. Nos comentaste dentro de esto también que esto de ser consciente e identificar las cosas que uno no sabe, comentaste algo de pasar que yo creo que es bien profundo, también es como ver dentro de tu equipo quién tiene esas habilidades para complementar eso. Sí, algo que aprendí de mis tantos mentores, yo creo que ese también es un buen elemento. En toda organización uno puede aprender de todos. Y eso no significa solamente mirar hacia arriba en el organigrama, ¿ya? Porque también hacia abajo, hacia los lados, a todos lados. De todas las personas uno puede aprender algo, ¿ya? Hay lecciones de vida que la gente te va contando, ¿ya? Entonces, un punto importante, nosotros somos muy orientados al desvío y a las brechas. ¿Ya? De hecho, nos juntamos en reuniones a ver dashboard para concentrarnos en los rojos. ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? O vemos planes de potenciamiento de equipos de trabajo para ver cómo arreglamos lo que les falta a cada uno. Y cuando la clave en esto es pararse en las fortalezas. Porque las brechas se pueden cerrar, pero se pulen. La fortaleza es donde también hay que sacarle lustre. Si hay algo fuerte en algo, ¿cómo lo hacemos más fuerte aún? ¿Cómo le sacamos el potencial a eso? Exacto. Si alguien es fuerte, no sé, en pensamiento estratégico, ayuda a lo que sea brillante en pensamiento estratégico. Más que cerrarle todas las otras brechas donde a lo mejor va a ser mediocre. ¿Ya? Y era malo, y a lo mejor con gran esfuerzo lo vas a llevar a mediocre. Pero si la persona es brillante, es muy fuerte en pensamiento estratégico, ya lo que sea brillante. De todas maneras. ¿Ya? Y buscan eso, la diversidad e inclusión en el equipo, porque los talentos, y en eso estoy de acuerdo, se distribuyen probabilísticamente en toda la sociedad. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno deja fuera por género, dejaste fuera la mitad de la población, de inmediato. Es importante, y no solamente en términos de género, sino que de origen social, de profesión, tenemos muchos sesgos a la hora de elegir, y eso es fundamental. Patricia, comparando un poco tú que estás ahora liderando en España, ¿es distinto un poco la realidad de España versus Chile? ¿Solo estamos muy lejos? Mira, yo diría que no. ¿Ya? Diría que no, particularmente en minería. Minería se ha avanzado mucho. Yo diría que incluso hay empresas mineras en Chile que están más adelante que acá en España. Ahora, la realidad de Chile no es la realidad minera. La minería en Chile es muy avanzada. No es la realidad de todo el país, pero marca un referente en el país, y eso es esencial. ¿Ya? Yo creo que han habido avances en género, han habido avances en otros ámbitos. He visto empresas que, por ejemplo, han puesto el foco hasta en personas con discapacidad o incluso si son de pueblos originarios. Sí. Hay distintos elementos que yo creo que enriquecen. Y van en la dirección correcta, porque los más grandes
chileno a la historia, uno viene de Parral y el otro de Vicuña, ya no salieron de Santiago Oriente, ya, entonces eso yo creo que muestra la diversidad que tiene un país y que hay que ir a buscar ese talento. Puede estar en Parral, puede estar en Vicuña, puede estar en cualquier lado, y el talento hay que ir a buscarlo. Así es. ¿Cómo te mantienes actualizado y sigues aprendiendo continuamente? Me gusta aprender, soy curioso bastante. Lecturas que hago, suscripciones. La revista Harvard Business Review es una gran revista. Es una gran revista. Yo le decía a muchos colegas que tener una suscripción a Harvard Business Review para tener la revista y no es que le haga propaganda ni gane una comisión ni nada. Ya, pero decía, tener una revista como el Harvard Business Review y trabajar, uno puede pensar que el trabajo es una especie de laboratorio y que te pagan por aprender. Y con las lecturas que vas teniendo ahí, los casos que se te van planteando, anda probando cosas distintas dentro del equipo. ¿Ya? Y esa es una muy buena forma de ir probando, aprendiendo. Creo que el tener un trabajo es una oportunidad única para poder aprender y probar cosas. Y a veces compartir lecturas con el equipo, oye, ¿por qué no probamos hacer las reuniones de forma distinta? ¿Por qué no nos organizamos y hacemos un trabajo de equipo de una forma diferente? ¿Por qué no hacemos una organización distinta? Y compartir lecturas, abrir conversaciones por ahí. Me gusta también la del MIT Technology, para ir viendo avances de inteligencia artificial, de biotecnología. Ahí me mantengo bastante al día. Dentro de la empresa llega mucha información de lo que es el mercado, de lo que son lo que está pasando con los competidores, y eso también hay que darse tiempo de leer. Y en mi rato libre me gusta leer de todo, noticias, actualidad, estoy suscrito a 3 o 4 periódicos también, que te ayudan también a entender el mundo en el que uno está. Y ver qué está pensando la gente, en dónde están sus preocupaciones. Entonces, creo que eso también es relevante. Uno, dentro de las expectativas que tienen las empresas de sus líderes, que tengan una visión del mundo en el que están. Entonces, en eso también creo que hay que hacer el esfuerzo. Nos has dado hartos consejos durante toda la conversación, pero ¿qué consejos así clave le darías a alguien que quiere ser gerente general? Bueno, que es una vocación, que no es una, como dice una canción por ahí, no es una cama de rosas. tiene momentos duros, que es un rol que muchas veces es muy solitario. Son roles solitarios. Y en eso también hay que... Otra gente también lo dice. Hay que también asumirlo. Que tiene un equipo y ciertas conversaciones que no puedes tener con tu equipo. Está la soledad del mando. Está la soledad del mando y eso uno lo tiene que aceptar y también buscar a veces redes, tener amigos o ejecutivos que están en roles similares y tener este tipo de conversaciones que a uno le permitan contrastar los desafíos que uno está viviendo y poder tener más inputs para las decisiones que estás tomando. Hay que ser muy resiliente y estar muy consciente de tu ignorancia. Yo creo que el mejor coach que uno puede tener para un rol como este es Sócrates. Es Sócrates, que el solo sé que nada sé, el cuestionar todo, el hacer muchas preguntas. Yo diría que el liderazgo de la ignorancia. El liderazgo de la ignorancia. La apología de Sócrates puede ser el mejor libro de liderazgo y el camino a ser líder de una organización que pueda haber. Maravilloso. Vamos a leer. Lo leí en el colegio. Pero es un libro maravilloso y, como te digo, tiene todos esos elementos. Solo sé que nada sé, de preguntar mucho, de formular preguntas, de no ser, acostumbrarse a ser el que da las respuestas, que a uno lo forman así. Uno cuando estudia ingeniería, si te va bien estudiando ingeniería, eres el que mejor responde las preguntas. Y todas las evaluaciones son preguntas y el que responde mejor es el mejor evaluado. Entonces después tienes que hacer el cambio de switch. No era el que tienes que dar las respuestas, el que tienes que hacer las preguntas. Ojalá más preguntas. Y la calidad de tus preguntas ayuda al equipo a encontrar la calidad de las respuestas. Entonces, sus respuestas no fueron muy buenas. Las soluciones que el equipo te va a proponer, sobre todo si estás liderando la ignorancia, no van a ser tan buenas tampoco.
¿ya? Entonces ahí el aprender a hacer buenas preguntas. Yo tengo un archivo, por ejemplo, donde guardo buenas preguntas. Un archivo en el móvil, en el celular. Cuando escucho por ahí una buena pregunta, la anoto. Ay, qué buena idea. Tengo preguntas, hay libros, Sí. hábitos, Preguntas. el arte de hacer preguntas, las 7 preguntas, Sí. artículos en el Harvard Business Review de preguntas hay mucho. El tema es asimilarlo y convertirlo en un hábito. Qué interesante. Ahora que estás en un país lejos de tu... ¿Cómo equilibras un poco tu vida personal con la profesional? Uf, ese es un desafío permanente. Me imagino. Bueno, yo creo que es fundamental el apoyo de vida. Yo creo que he sido muy afortunado con mi esposa y mis hijos que me han acompañado en todos estos desafíos y son una pieza clave, fundamental en mi carrera. Lo que soy es gracias a ellos. ¿Ah? Es gracias a ellos porque ese es parte del balance. ¿Ah? Que tú estés en balance con tu familia, que tu familia acepta que hay privaciones, hay veces que no vas a poder estar, y en otras, darle tiempo a ellos también. O sea, eh, yo siendo el gerente general en ese entonces de los bronces, no me perdí ningún día al papá. Fui a todos los actos del día del papá. Porque es una vez. Es una vez en la vida. ¿Ah? Y todo lo otro. Después te crecen y ya. Todo lo otro podía esperar. Todo lo otro lo podía esperar. Y esos son regalos que me guardo en el corazón. Y para ellos también es importante, para mis hijos. Yo no me perdí día del papá. ¿Ah? Estuve con ellos en esa fecha especial. ¿Ya? Entonces, creo que hay que balancear ese punto. Es importante cuidar el físico de uno. Eso lo descuidé mucho tiempo. Ya, pero ya por ahí, pasando los 40, me di cuenta que había perdido mucho tiempo. Yo era muy deportista hasta que entré a la universidad. En la universidad me puse muy sedentario y después seguí largos años de sedentarismo. Y desde ahí que practico deporte continuamente. Hoy practico karate, hago 3 clases a la semana. El fin de semana salgo con mi esposa andar en bicicleta. Y cada vez que puedo hacer algo de deporte lo hago. Y eso, mis clases de karate son higiene mental para mí. Además de sudar y hacer ejercicio y todo, claro, es como abrir una válvula, es desintoxicar el cerebro un rato y dejarlo libre para poder seguir operando. Toda la gente en general que hemos entrevistado en Chile también nos dicen que efectivamente el deporte es sanidad mental. Es sanidad mental. Y que es súper, súper necesario. Sanidad mental. Yo empecé a tomar estos roles, por ejemplo, te doy un ejemplo muy básico. En los últimos años que he trabajado, normalmente le voy a conducir al trabajo, manejar. Y para mí, muchos años era un riesgo, por ejemplo, escuchar música suave. No hay que quedar dormido. O sea, hoy día hay días que la necesito y puedo estar una hora manejando música suave, porque te ayuda a desconectar y a limpiar la cabeza y hacerle la transición también, para poder setearte desde estar en la casa al trabajo y viceversa. Yo creo que el tiempo de viaje para mí en esos sentidos me ayuda a hacer ese cambio de switch. Además son momentos bien creativos también. Son momentos creativos, son momentos también de conexión, porque muchas veces llamadas a personas, conversaciones que tienes pendientes. En las tardes, ahora cuando vuelvo a casa, son mis llamadas a Chile, con la diferencia de hora. Ahora, por ejemplo, llamé a mi madre, ¿ya? Entonces la diferencia de hora en la tarde me permite llamar, en la mañana no. Están durmiendo. Claro. Entonces, a las 7 de la mañana ya son las 1 de la mañana, las 3 de la mañana, dependiendo de la hora. Entonces, en la tarde hablo con la familia. Entonces, esas transiciones, esos espacios solos, que son parte de la característica de estos roles, son solitarios, también permiten la prospección. Tú llegas con ideas, o llegas con ideas más maduradas a ambos lados, cuando llegas a la casa y también cuando llegas al trabajo. Sí. Oye, Patricio, queremos agradecer tu tiempo. Fue una entrevista para mí súper inspiradora. Creo que tenía un tremendo legado profesional que compartir, así que yo creo que la audiencia va a estar feliz de poder escuchar tu entrevista y agradecer tu tiempo. No sé si quieres decir algunas palabras como de cierre. No, darles a todos muchas gracias por ver este video, cualquier experiencia que queráis compartir, comunicar a través tuyo, y si alguien quiere compartir su idea, encantado de compartir ideas, experiencias, lecturas, podcasts. Hay mucho que aprender hoy.
hay mucho que aprender, así que no pierdan la oportunidad de aprender. Hay más información que nunca disponible, que llega a ser a veces un poco demasiada abundante, pero no dejen nunca de aprender. Cuestiones todo lo que hagan y tomen riesgo y mírenlo en el largo plazo. Salir de la zona de confort, ya lo aprendimos con Patricio. Así es. Muchas gracias, Patricio. A ti. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro capítulo de Camino al SEO. Adiós.